Queridas hermanas y hermanos, no sé si durante los domingos de Pascua les haya llamado la atención algo que a mí me sorprendía mucho cuando comencé a escucharlo con atención. Después de la resurrección, Cristo tenía un cuerpo que no solo podía aparecer y desaparecer, sino también podía mostrar las llagas de las manos, los pies y el costado, como el primer día de la resurrección en la noche y el siguiente domingo en el cenáculo, el lugar de la última cena, cuando Cristo se apareció a los apóstoles y luego a Santo Tomás. Pero curiosamente, el primer día de la resurrección, cuando se apareció a los discípulos de Emaús, el cuerpo de Jesús no tenía las llagas ni tampoco el mismo rostro con que lo habían conocido, porque de lo contrario, esos discípulos caminantes, los discípulos de Emaús, lo hubieran reconocido de inmediato, y en cambio esos discípulos lo reconocieron hasta el final del camino, y no por su aspecto físico, sino por el momento en que partió el pan, como lo había hecho en la última cena. Jesús tampoco tenía la misma apariencia cuando se apareció varios días después a los apóstoles a la orilla del lago de Galilea, cuando los apóstoles pescaban, porque de hecho lo hubieran reconocido inmediatamente, y los apóstoles no lo reconocieron inmediatamente. Solo hasta que tuvieron una pesca milagrosa dijeron: ¿quién es este que está aquí? Es Jesús. Pero no lo reconocieron por el rostro, sino por el milagro que habían visto. ¿Por qué hacía esto Jesús? ¿Eran simplemente caprichos? Por supuesto que no. Si tomamos en cuenta que Dios siempre tiene una pedagogía para enseñar, podemos entender que lo que Jesús estaba preparando era su despedida. ¿Por qué? Para que los apóstoles entendieran que ya no debían aferrarse a una presencia física o a una cara o a un cuerpo determinado de Jesús, porque aunque su cuerpo ya no estuviera presente en medio de ellos físicamente, Jesús seguiría estando en forma espiritual. Por otra parte, ¿por qué era importante que desapareciera físicamente Jesús? Para animar y exigir a sus apóstoles a que comenzaran a hacer su trabajo. ¿A qué me refiero? Para que me entiendan, les pongo el ejemplo de aquellos padres de familia o maestros que se consideran siempre indispensables para que sus hijos puedan enfrentar los problemas y de una u otra manera consideran a sus hijos o alumnos incapaces de hacer las cosas por cuenta propia. Con esta idea, estos papás o educadores les hacen todo, les resuelven todo, convirtiéndoles en inútiles, porque quien recibe todo hecho o resuelto crece con baja estima, pensando en que si le hacen o resuelven todo es porque él o ella son incapaces de hacer las cosas por ellos mismos. Por eso, cuidado, padres de familia, que dicen que por amor les hacen, resuelven y dan todo a sus hijos porque los están convirtiendo en inútiles e incapaces de superar las frustraciones ordinarias de la vida. Los están convirtiendo en personas dependientes. Es cierto que el padre o maestro debe de dar las bases, los apoyos necesarios, pero también debe permitir que el alumno se arriesgue, caiga y se vuelva a levantar, aprenda de sus errores y los corrija, madure con sus experiencias, sea creativo, afronte sus riesgos, porque solo de esa manera podrá también el alumno convertirse en maestro. Por eso, en un momento determinado, los padres de familia o maestros deben desaparecer, hacerse a un lado en el proceso de maduración de los alumnos. Pues bien, con esta idea, Cristo no quiso hacer apóstoles dependientes,
sino unidos a Él, pero seguros e independientes y capaces de abrir nuevos caminos. Y además, era una forma de decirles: confío en ustedes, sé que lo van a hacer muy bien, no tengan miedo. Pero además no los dejó totalmente solos, sino que les enviaría, como lo vamos a ver el próximo domingo, la fuerza y el apoyo del Espíritu Santo. Dios quiera que en este día todos los padres de familia y educadores aprendan a no hacer hijos o alumnos dependientes, sino todo lo contrario. El día de hoy celebramos que Cristo cumple con todo lo que tenía que hacer en la tierra sin dejar nada pendiente o a medias, solamente hasta que sus apóstoles han comprendido sus palabras y están ciertos de que ha resucitado y no les queda ninguna duda. Cristo considera que ya no es necesaria su presencia física en medio de ellos. Ahora los acompañará y acompañará a la iglesia de otra manera a través de su Espíritu. Ahora no necesitamos ver su cuerpo para saber que está aquí en medio de nosotros. Sabemos que está presente cuando celebramos los sacramentos y especialmente la Eucaristía. Sabemos que está presente cuando nos reunimos a hacer oración, cuando somos solidarios con los más débiles, cuando vivimos como hermanos. Jesucristo no nos ha abandonado, aunque no veamos un cuerpo físico. Sigue presente en medio de nosotros y seguirá presente hasta el fin de los días. Él así lo dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso, en la lectura que hemos escuchado el día de hoy, el ángel les dice a los apóstoles que no deberían estar mirando solo al cielo, sino también poniendo en práctica lo que Cristo nos enseñó. Desde el día de la ascensión de Cristo, los cristianos tenemos la obligación de trabajar construyendo el reino que Él vino a instaurar, dar a conocer la buena noticia, el evangelio de su amor, de su perdón, de su misericordia y al mismo tiempo el compromiso de vivir como verdaderos hijos de Dios, siendo sal y luz de la tierra, viviendo como seguidores de Cristo, como cristianos. Y Jesús nos conforta diciéndonos que, aunque esto no es fácil, Él nos envía al Espíritu Santo para que podamos cumplir con lo que Él espera de nosotros. Precisamente el próximo domingo estaremos celebrando que Cristo envió ese Espíritu a sus apóstoles y a la Virgen María el día de Pentecostés. Con el cuento de hoy que escucharemos al final de la Santa Misa, comprenderemos mejor que era necesario que Cristo desapareciera físicamente de entre nosotros para que los apóstoles y nosotros pudiéramos continuar con su obra.